Muchas gracias, Marcelo, por toda esa información del universo deportivo. Ahora en estos momentos nos lanzamos rápidamente hasta el estado de Michoacán para tener una plática breve y una entrevista con el licenciado Marcos Morales de la agencia Red 113. Hola, ¿cómo está, licenciado? Un saludo. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, un gusto poder saludarles. Licenciado, hemos visto muchas noticias últimamente sobre Michoacán, sobre el gobierno federal ha mencionado que la situación se está buscando pacificar. ¿Eso es cierto? ¿Cómo se está viendo en estos momentos? ¿Cómo se siente el ambiente en el estado michoacano y en diferentes ciudades? Justo hace un mes y una semana comenzó la implementación de este Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, encabezado justamente por el gobierno federal. Hay que recordar que todo fue detonado por el homicidio del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre en Uruapan. A partir de ahí se focaliza la atención para la región aguacatera, sobre todo en Michoacán, pero permea a toda la entidad. Comentarles que el mes pasado, noviembre como tal, tuvimos una cifra muy baja en cuanto a homicidios, 60 en total, cuando el promedio en Michoacán los últimos meses es de 100. 60 personas asesinadas son muchas, pero es una cantidad que no teníamos desde el 2015. Se ha sentido, sobre todo en ello, disminuyó un tanto el robo de vehículo, sobre todo también la extorsión en la región de Tierra Caliente, que es zona limonera, Uruapan también, que es aguacatera, pero falta mucho para lograr una pacificación en Michoacán. También es así que a principios de este mes, ya de diciembre, pues vaya el ataque con un vehículo explosivo en Coahuayana, de nuevo nos coloca en el centro mediático a nivel nacional e internacional. Se mantiene desplegado este operativo por parte de la Federación, incluye personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, son los que hacen las tareas de inteligencia para apoyar a la Fiscalía General de la República, también la estatal, y un despliegue importante de militares, en este caso soldados, y guardias nacionales que refuerzan la acción que realiza sobre todo la Policía Estatal y las municipales. Vaya, Michoacán, dependiendo la región, tiene muchas particularidades. Tenemos algunos municipios que su estado de fuerza, una policía municipal no rebasa los 10 elementos. Con eso pues, no puede hacer frente a ningún tipo de grupo delincuencial. Tenemos otras como Morelia, que están sobre los 700, 800 policías, muy distinto el panorama para cada uno, pero en eso se ha enfocado ahorita este plan Michoacán, en generar detenciones. Van más de 200 personas aseguradas por distintos delitos, pero falta todavía esta parte de desmantelar por completo células criminales de los 7, 8 cárteles que en este momento operan en Michoacán. ¿Qué municipios diría que están como más protegidos, que hay más elementos presentes y en todo caso, por qué es que se ven que hay más elementos de seguridad presentes? Bien, Uruapan, sin lugar a dudas, es donde comienza todo el tema de Carlos Manzo, su homicidio. Incluso Uruapan es uno de los pocos municipios que tiene presencia de la policía del secretario Omar García Harfuch, es decir, la SSPC, seguido por Apatzingán, Buenavista, Tomatlán. Son municipios limoneros que desde antes, hay que recordar el 20 de octubre, viene ya un tema de violencia por el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo. Morelia no presenta mucho cambio, mucha cantidad de elementos desplegados, tiene otras particularidades. Zamora también ya se ha focalizado el despliegue que mantiene Federación, y la Sierra Costa, que incluye Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, por lo ocurrido hace unos días con el carro bomba. Licenciado, nos platicaba que son aproximadamente 8 cárteles los que están operando, 8 organizaciones criminales. ¿Se podría saber cuál es el nombre de estas organizaciones? El rival a vencer como tal es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Es el que tiene presencia en más municipios, el que ha ido avanzando, Que pero son hay los que acabaron remanentes con la vida aún. de Carlos Manzo, si no me equivoco. Aparentemente son los señalados, los que indican las investigaciones, las audiencias, que señala el imputado Jorge Alberto N., alias el licenciado, que su líder, a quien le rendía cuentas, es un sujeto identificado como el R1, sus hermanos R2 y Roldán, que pertenecen justamente a una célula del cártel Jalisco. Después de ellos, pues Michoacán fue conocido 2011, 2012, 2013, el nacimiento de las autodefensas, que tenían como misión desmantelar templarios, que era un solo grupo que operaba en todo Michoacán. Este grupo se separa y es lo que tenemos ahora de los 7 restantes, que son Blancos de Troya, Nueva Familia Michoacana, propiamente Templarios, Cárteles Unidos, Cártel de Palcatepec,
el cártel independiente de la Quiringa, esto en la zona de Los Reyes, pero que en su momento pues fuera uno solo. Los Viagras, que en este momento pues también generan todo el tema de extorsión hacia limoneros y presencia también en Uruapan. Porque luego precisamente se sabe nada más de los nombres como de los cárteles delictivos más famosos, más comunes, pero precisamente no se sabe todo este contexto de los otros que también están presentes y que también están causando pues todos estos temas de inseguridad en la región. Precisamente antes de conectarnos con usted, por ahí veíamos un poco de su trabajo sobre lo que está ocurriendo por allá en la región y veíamos que lamentablemente ocurren muchos pues asesinatos de personas que aparentemente pues son personas comunes, que tienen trabajos comunes. Lo veíamos por ahí, si no mal recuerdo, era el trabajo de un vendedor de nieve que llegaron y lo ejecutaron ahí. Entonces, quisiéramos saber si, por ejemplo, estos casos son porque estas personas que son lamentablemente asesinadas, es porque tenían algún tipo de conexión con estos grupos criminales, son para infundir miedo, o por qué es que son tan repetitivos estas situaciones por allá en la región. Dependiendo de la zona, la región Michoacán, tenemos 113 municipios. Cada uno es distinto en cuanto a la dinámica criminal. El vendedor de nieve, si no me equivoco, fue en Zamora hace unos días. No se ha determinado si está vinculado de manera directa con algún tema de extorsión o alguna relación con grupos criminales. O bien también tenemos acá homicidios que le denomina la autoridad por convivencia. Michoacán es un polvorín, un laboratorio, mucha dinámica social también, en donde podemos hablar de otro estado, donde problemas sociales, vecinales, se resuelven hablando o escalan incluso a una discusión verbal, a golpes, pero aquí no. Aquí, el año pasado, para Año Nuevo, tuvimos un evento en Morelia, que comienza una discusión, una riña, cerca del Panteón Municipal, ya al calor de los festejos, de las copas, empiezan a golpes. Uno de ellos, quien pierde en esta riña, va a su casa, regresa armado y mata a 3 personas. Eso lo vemos acá en Michoacán, pero se sabe ya este contexto hasta que hay detenidos. Zamora tiene un problema muy relacionado con narcomenudeo. Uruapan con extorsión y narcomenudeo. Apatzingán es extorsión y también la relación que hay muy infiltrada de grupos delincuenciales. En Apatzingán se da un tema de que mi familiar está con un grupo, ellos son buenos, los malos son los otros, y los tratan de encubrir, los cubren así, de esa manera, y lo ven hasta como un trabajo, pero que vemos ya después reflejado en violencia, como tal en homicidios. El grueso como tal, de los 100 que hablábamos meses atrás, un 70% tiene que ver con disputa entre grupos delincuenciales, tema de apropiarse de la venta de droga en colonias, de avanzar en cuanto a territorio que puedan controlar. El otro 30 que resta se divide en todo lo demás, en cuanto a extorsión, en cuanto a problemas de convivencia, y ya otro tipo de motivos pueden entrar y ahí como tal, incluso feminicidios, violencia familiar, otro tipo de violencias ya no tan relacionadas con grupos criminales. Hablamos de un 7 contra 3 de cada 10. Licenciado, sí hay una zona que siempre se nos dice por medio de las noticias, que es la zona de Tierra Caliente, que es donde se disputan prácticamente la mayoría de los cárteles de la droga. ¿Cómo es pasar por esa zona? ¿Una persona común y corriente puede pasar por ahí o sí está exponiendo mucho su vida? Mira, dependiendo también de la temporada, se llega a complicar. Apatzingán, la gente como tal es muy cálida, es muy amable, muy solidaria, entre ellos y con desconocidos también. Apatzingán tuvo 2 años medianamente de tranquilidad. Sí había problema, pero era entre delincuentes, no contra la ciudadanía. Pero de repente estalla, explota y tienes quema de vehículos, tienes bloqueos, sobre todo cuando hay operativos en las comunidades para detener a líderes delincuenciales. Es una reacción ya común. Cuando comienzan quemas en distintos municipios en Tierra Caliente, lo primero que empezamos a checar nosotros desde acá es a quién detuvieron o qué aseguraron, porque ya es una reacción que normalmente realizan los delincuentes. ¿Podemos ir de vacaciones a Apatzingán? Sí, no hay mayor problema, siempre y cuando no venga un antecedente de días atrás, que haya una pugna, que haya enfrentamientos, que tengamos que el día de ayer se enfrentaron templarios contra Cártel Jalisco, no hay problema. Cuando hay enfrentamientos, no recomendamos incluso a familiares trasladarse por aquella zona, sobre todo por los bloqueos, porque se puede quedar 2-3 horas varados y pues impacta mucho cuando no estás acostumbrado a estar en medio de esta violencia, pues quedarte a 100 metros de un camión que se está quemando,
o que de repente veas una camioneta con gente armada de civiles y que te digan, deme las llaves, bájese de su carro porque lo vamos a usar para bloquear. Eso es de repente a lo que se expone, no a que les vayan a hacer daño físicamente, pero sí en lo patrimonial, y pues vaya, te genera un trauma prácticamente de por vida. Sí, claro, bastante, pues ahora sí que impactante. Por ejemplo, no sé si ustedes por allá hayan escuchado que se da mucho de acá de donde somos. Saltillo es la ciudad más segura prácticamente de todo el territorio nacional, a comparación de Michoacán, que se ven todos estos casos de inseguridad, de asesinatos, pues es un contraste bastante pues opuesto a lo que ustedes viven por allá. Entonces, escuchar de primera voz todos estos casos que se viven por allá, pues sí genera como un poco de impacto, de saber cómo está la situación por allá y no nada más a través de noticias que acostumbramos a leer por acá. Y quisiéramos saber, por ejemplo, ya casi para ir cerrando con la entrevista, ya lo veíamos, pues bueno, cuando ocurrió el asesinato de Carlos Manzo, que se llevaba a cabo la festividad por el Día de Muertos, ahora ya viene lo que es Navidad, viene lo que es Año Nuevo. Normalmente acostumbran en muchas ciudades del país pues celebrar este tipo de fechas, pero por ejemplo, teniendo este contexto de lo que ocurrió, ¿piensan llevar alguna celebración por allá? ¿Cuál es el protocolo que se está llevando a cabo? ¿Se van a continuar con las festividades? ¿No se van a hacer? ¿Se van a hacer con algún tipo de medidas de seguridad? ¿O qué es lo que se está planeando para las fechas de este diciembre? Claro, mira, de momento, y vaya, es muy contrastante y a veces difícil de entender. Michoacán tuvo ahorita un crecimiento económico este año cercano al 4.5%, es decir, más arriba de la media nacional, pero el fuerte fue el turismo. A pesar de todo lo que hablamos ahorita, el turismo sigue viniendo a Michoacán, sigue siendo seguro, sobre todo en temporadas no se ha detenido, ocupación hotelera, otro tipo también ya de hospedajes que existen por aplicación o venir con familiares, sigue constante y creciendo. ¿Qué es lo que hace ahorita la autoridad? Siguen las festividades planeadas de manera normal, no ha habido algún cambio, pero se ha reforzado los operativos, aparte de lo que hace la federación. La Policía de Caminos Estatal, que tiene ahorita ya unos cambios, no pueden multar a nadie por el tema extorsivo de que vienen los paisanos, los paran y, oye, una multa, tantos dólares de los que traes para que puedas pasar. Ya no se puede hacer eso. No está facultado el tránsito estatal para emitir ninguna infracción de tránsito por placas, por lo que fuere, únicamente los ayuntamientos. Hay una estrategia también por parte de las autoridades regionalizadas para otorgar seguridad, obviamente ya con todo este estigma que se tiene. Regresamos a Apatzingán, cada que oímos a Apatzingán hasta sentimos como cierto miedo o recelo por todo lo que antes ha sido bastión de grupos criminales por décadas, pero Apatzingán durante años se mantuvo en un promedio mensual de homicidios de 3, 4 homicidios, comparado con un Zamora, que hay que acordarnos cómo estábamos el año pasado, la ciudad más violenta del mundo en cuanto a homicidios, porque generaba por mes hasta 40, pero por la población que tiene, se disparaba en cuanto a tasa por 100,000 habitantes, nada que compararse a Apatzingán con Zamora, pero sigue el estigma, sigue la percepción que le denominan las autoridades de inseguridad. Esto afecta, sí, pero no ha limitado al tema de la movilidad y en este caso del turismo. Licenciado, una pregunta que siento que es obligada. Siempre se nos ha dicho que desde que llegó el sexenio del presidente Felipe Calderón, la delincuencia se disparó en Michoacán. ¿Usted qué ha vivido en ese estado? ¿Sí lo siente de esa forma? ¿Sí siente que el expresidente Felipe Calderón tuvo una gran responsabilidad? Sí, no, es una responsabilidad compartida, porque para ser francos, habría que irnos todavía más atrás. Andrés Manuel llega en el 2018, nosotros empezamos con problemas graves desde el 2005, es el primer lugar a nivel nacional donde se da un evento de extrema violencia como lo fue Uruapan, cabezas humanas cercenadas que fueron lanzadas en medio de una discoteca. Eso no lo habíamos visto en México antes de. Después otro evento que nos focaliza, 2008, un ataque contra la ciudadanía, contra civiles, en el grito de independencia, donde se lanzan granadas, múltiples víctimas mortales, múltiples víctimas con lesiones, incluso de por vida, que hasta el día de hoy la seguimos viendo año con año, pero de ahí se viene una escalada de violencia. ¿Cuál era la escalada de violencia en Michoacán? 2012 en delante, cada año generábamos 400 homicidios más. Es decir, de 800 pasamos a 1200, 1600, 2400, que fue ya nuestro pico prácticamente al llegar a 2800 en 2021.
pero no es nada más de cuando era Andrés Manuel, sino venimos desde los años anteriores con esa misma tendencia, es decir, desde Enrique Peña Nieto y un poquito también salpicado la administración anterior. A la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cambiamos de gobernador aquí en Michoacán. Cambiamos de Silvano a la persona que tenemos ahorita, Bedoya. Alfredo Ramírez. Se hace un tema de contención primeramente por parte de autoridad estatal meramente, ya con fiscalía, con policía estatal, que no haya más muertos. Es decir, que si estamos en 2.600 en este entonces, no levantemos más de 2.600 para el año entrante. Se tiene el primer pico ya de meseta, es decir, quedamos en 2.500 ese año, y a partir de ahí, de 2021 para acá, son 400 menos. Ahorita vamos así, ya en descenso como tal, sostenido. Hay algunos picos durante meses como marzo, que históricamente se nos va para arriba, propiamente también diciembre, pero ahorita con los operativos que hay federales, vaya, tenemos ciudades como Uruapan, que hablábamos del foco que representa, a hoy lleva 2 homicidios durante diciembre. Si revisamos un mes como julio, 23, 25 era su media promedio. Es decir, sí ha disminuido a nivel estatal. Sí afectó el tema de que veíamos nosotros a fuerzas federales que tenían que aguantarse, ver pasar por enfrente a convoys de camionetas con gente armada y no poder actuar. Si los veían y nada más se quedaban quietos y tan. Lo veíamos en Mújica, que es Tierra Caliente, lo veíamos en Buenavista, Tomatlán. En Lo Corto, que preguntamos, no tenemos orden para actuar. Para poder tenerlo necesitamos alguna orden. ¿Por qué lo vamos a poner en expresión? No podemos actuar, es la indicación. No nos consta que les dijera Andrés Manuel, pero sí sus mandos pues no los dejaban operar. Cuando se hace ya este cambio de administración a la actual, de inmediato notamos un incremento en enfrentamiento, es decir, militares, guardias nacionales se encontraban en convoys y iba a haber enfrentamiento, iba a haber balazos, ya no era pásele señor en su camioneta blindada sin placas de color negro, no, ya había una acción como tal de federación. Eso sí lo notamos de un año para acá, que también se incrementa el tema de violencia, porque en cuanto tú entras a un territorio, a una comunidad dominada y custodiada totalmente por criminales, va a haber una reacción de inmediato, que son enfrentamientos, disputas, venganzas. Incluso aquí tuvimos, hace unos meses, recordarán, enfrentamientos muy fuertes en los límites con Jalisco, ya lo que es Vistahermosa, Tanuato, La Barca, Jalisco, contra Guardia Nacional, después de la detención de un sujeto apodado como La Hamburguesa, el Gordo Chuy, en Zacapu, que lo deja salir un juez, y a los 2 días que salió fue evidente ataques contra la Guardia Nacional, pero ya vemos una respuesta, ya vemos que hay delincuentes abatidos, aseguramientos. Parecía increíble, la costa michoacana, por ahí entra toneladas de cocaína. Revisamos años anteriores y era basofia lo que se aseguraba. En un año, 2 años aproximadamente, son cientos de toneladas de cocaína que asegura la Marina, que nos deja pensando, oye, y entonces antes había pacto, lo dejaban pasar así nada más como Juan por su casa, o por qué ahora sí se está asegurando o está haciendo la función que les corresponde a la autoridad, en este caso federal. Sí, claro, definitivamente este tema da para mucho de qué hablar. Es muy interesante todo lo que nos platica, y ojalá que tengamos nuevamente la oportunidad para nuevas actualizaciones que surjan sobre todos estos aspectos por allá en la región. Nos gustaría si nos pudiera proporcionar sus redes sociales, la audiencia donde lo pudiera encontrar, para que también por ahí lo sigan sus cuentas y nos los pudiera compartir antes de despedirnos de esta entrevista. Claro que sí, con todo gusto. En todas las plataformas nos pueden encontrar como @red113, y ya en lo particular mi persona como Marcos Morales. Excelente, pues le agradecemos muchísimo su tiempo por respondernos estas preguntas, y como ya le mencionaba, esperamos tener nuevamente la oportunidad de concretar otra entrevista para platicar nuevamente de esos temas que ocurren por allá en la región, que definitivamente pues da muchísimo de qué hablar. Claro que sí, con todo gusto, estamos a la orden. Nos vemos, licenciado. Hasta luego, buena tarde. Bueno, Gretel, muy sorprendente todo lo que nos estaba contando el periodista Marcos Morales, para que lo sigan en sus redes sociales. Muy completa información, y ahora sí que espero no sea la última.
nos damos cuenta de muchas cosas que están pasando en nuestro país. Así es, un contraste bastante diferente, como lo mencionábamos, pues algunas ciudades no tienen estos panoramas tan críticos como lo es en Michoacán, y es muy diferente estarlo leyendo en las noticias a que alguien que lo vive, que lo ve, que lo capta precisamente a través de su trabajo, te lo esté contando, y precisamente te comparto también todo este contexto que a lo mejor no lo podemos tener así tal cual, de forma tan precisa como ya nos lo mencionaba el licenciado. Entonces, pues bueno, esperemos también tener nuevamente otra entrevista en donde nos hable más sobre temas, sobre la situación que ocurre allá en Michoacán.